Hola a todos y bienvenidos a este episodio de mi podcast en el que hoy vamos a hablar sobre un concepto sumamente interesante y sumamente importante, y se trata del concepto del proyecto sentido. No sé si has oído hablar alguna vez de él. Ahora vamos a tener una larga charla en la que te voy a explicar exactamente en qué consiste ese concepto, pero antes de empezar me gustaría invitarte a reflexionar un poquito conmigo. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida o por qué sientes que parece como si siguieras un guión que no recuerdas haber escrito? O incluso te has preguntado por qué enfrento determinadas circunstancias o dificultades en mis relaciones, bien sean de trabajo, bien sean de pareja, bien sea con mis hermanos, con mis padres, en mi salud, sin que hubiera como una especie de razón evidente. Bueno, pues si es así, quédate conmigo porque en este episodio vamos a descubrir muchas de las respuestas a estas preguntas. Y es que vamos a hablar, como te he comentado al principio, de un concepto que es clave en biodescodificación y en las constelaciones familiares. Estamos hablando del proyecto sentido. Voy a explicarte con mis palabras y de la manera más sencilla posible qué es el proyecto sentido, cómo se forma, cómo influye en nuestra vida desde antes de nacer. Vamos a hablar sobre su relación con nuestro árbol genealógico y vamos a hablar también sobre cómo podemos liberarnos de estos condicionamientos inconscientes que nos están afectando y que nos llevan afectando desde el día que nacimos sin darnos ni cuenta. Así que ponte cómodo porque este viaje hacia el origen de tu historia personal comienza ahora. Muy bien, lo primero que creo que necesitamos entender, o que sería bueno que comprendas, es de dónde viene este concepto del proyecto sentido y el por qué es tan importante para nosotros. Así que te lo voy a explicar brevemente. El término proyecto sentido fue desarrollado por Marc Frechet, que era un psicólogo y biólogo francés que trabajaba con pacientes oncológicos, y en toda su trayectoria profesional descubrió que muchas de las enfermedades y de los conflictos que la gente tenía tenían su origen en la etapa muy temprana del individuo. O sea, te estoy hablando desde los 9 meses previos a la concepción hasta los 3 primeros años de vida. Él lo que observó es que tanto las emociones como las expectativas, como los conflictos que viven nuestros padres, especialmente nuestra madre, en estos periodos que te acabo de decir, lo que hacen es que quedan grabados en el inconsciente, en nuestro inconsciente, el inconsciente del bebé, y luego se van a ver reflejados en su vida adulta. El trabajo que él realizó durante todo este tiempo sirvió como base para la biodescodificación, y lo que hizo fue permitirnos entender cómo las experiencias tempranas pueden influir en la salud, en los patrones de comportamiento y en nuestras relaciones personales. Así que más o menos ahora que te he descrito un poquito de dónde viene este concepto y quién lo desarrolló, vamos a continuar explicando exactamente qué es el proyecto sentido. Mira, el proyecto sentido yo lo he definido, o lo definimos normalmente, como el conjunto de emociones, pensamientos, deseos y conflictos que nuestros padres, sobre todo nuestra madre, experimenta desde los 9 meses antes de nuestra concepción, el embarazo, el parto y hasta nuestros 3 primeros años de vida. ¿Qué ocurre? Pues que estos factores crean una especie de impronta en nuestro inconsciente, en el inconsciente del bebé, y lo que van a hacer es que van a influir en su carácter, en sus elecciones de vida y en las dificultades que van a enfrentar en el futuro. Es para que te hagas una idea como si nuestros padres, sin darse cuenta, porque esto es muchas veces a nivel inconsciente, nos programaran como con una especie de misión que luego se va a convertir en un patrón repetitivo en nuestra vida adulta. Te voy a explicar un poquito sobre las etapas del proyecto sentido y cómo han impactado en nuestra vida para que puedas entender todo esto que te estoy comentando. La primera etapa del proyecto sentido son los 9 meses antes de nuestra concepción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestra historia no empieza el día en el que somos concebidos, comienza mucho antes, y comienza con los pensamientos, emociones, deseos o conflictos que tenían nuestros padres desde 9 meses antes de ser concebidos. En biodescodificación lo que se dice es que cuando hay un problema o un conflicto sin resolver en una familia, muchas veces la solución inconsciente es traer un hijo. Es decir, nosotros somos el resultado, somos como la solución a ese deseo o ese conflicto que estaban viviendo nuestros padres en este periodo de tiempo que te estoy diciendo. Te pongo un ejemplo para que lo puedas comprender mejor. Si una pareja, imagínate, está en crisis y decide tener un bebé con la esperanza de fortalecer su relación, pues ¿qué puede ocurrir? Que ese niño puede crecer con la carga de ser como el salvador de la familia, desarrollando en su vida adulta pues patrones de sacrificio y de una profunda necesidad de ser aceptado. Sí que me parece muy importante destacar y reiterarme en que esta decisión no siempre los padres lo hacen de forma consciente. Vamos a profundizar un poquito más en este ejemplo que te acabo de poner para que puedas comprender mejor de lo que te estoy hablando.
En esta pareja que te acabo de comentar, que está en crisis, donde inconscientemente buscan una solución o conscientemente buscan que la solución es tener un hijo, porque sí, quizás nuestra relación se pueda solucionar o la crisis que estamos viviendo pueda pasar, ¿qué ocurre? Pues que la impronta, e incluso a nivel biológico, que recibe ese niño es que él no estaría aquí si no fuera porque hay una crisis. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esto va a generar que este niño, el día de mañana, necesite crisis que solucionar, porque eso es lo que le dio sentido a su vida. Y ahora vamos a unir un poquito esto que te acabo de comentar de esa pareja que necesita ser unida a través de un hijo, de dónde puede venir. Y aquí es donde vamos a profundizar un poquito en el tema del árbol. Muchas veces, en un caso como este que te acabo de explicar, este patrón tiene su origen a nivel transgeneracional. Bueno, muchas veces no, yo diría que siempre tiene un origen transgeneracional. Y es que imagínate en el caso de esta pareja que te acabo de comentar, que en generaciones anteriores hubo un bisabuelo que abandonó a su esposa y a sus hijas. Y esto generó una gran herida de separación en la familia. Si este evento causó un gran sufrimiento y esto quedó sin resolver en el árbol, el propio árbol puede buscar una solución en generaciones posteriores que daría como resultado que nazca un niño cuyo proyecto sentido sea ser el vínculo que mantenga unida a la pareja. Entonces, desde pequeño, él puede sentir que su bienestar depende de que sus padres estén juntos y sentir que sin darse cuenta en su vida adulta va a repetir ese patrón en sus propias relaciones. Podría sentirse responsable de sostener vínculos a toda costa, evitar rupturas como sea, o sacrificarse constantemente por los demás para no revivir ese dolor transgeneracional. A este tipo de proyecto sentido nosotros en Bio le llamamos el proyecto sentido del niño pegamento. Y este proyecto sentido no solo genera cargas, también puede convertirse en un gran don. Y sobre esto último que te acabo de comentar, sobre el tema de los dones, me gustaría aclarar con respecto al proyecto sentido, y yo siempre esto lo dejo muy claro, tanto en mis talleres presenciales como en las sesiones individuales que hago, que el proyecto sentido no es algo de lo que nos tengamos que liberar de manera completa. Nuestro proyecto sentido tenemos que tratar de trabajar todo aquello que nos está limitando, porque como te acabo de decir, el proyecto sentido y todos los tipos de proyectos sentidos nos van a generar algún tipo de dones. En el caso, por ejemplo, del niño pegamento, muchas veces estas personas, por ejemplo, desarrollan habilidades que son extraordinarias, por ejemplo, en la mediación de conflictos, en la comunicación o en la terapia de pareja. Suelen tener una capacidad innata para armonizar situaciones que les pueden llevar a nivel profesional desde a ser consejeros, terapeutas, negociadores o personas que de manera natural buscan siempre como unir y resolver problemas entre otros. Por eso su historia, lejos de ser solo una carga, también se puede transformar en su mayor talento cuando toman conciencia de su rol y eligen vivirlo desde un lugar más libre y equilibrado. Por lo tanto, ojo aquí con el tema del proyecto sentido y de estas corrientes en las que me tengo que liberar de todo mi proyecto sentido. La idea es, me libero de aquello que me limita y tomo los dones y los talentos que he recibido a través de él. Una vez que hemos aclarado este último punto, vamos ahora a hablar un poquito sobre la segunda etapa del proyecto sentido, que sería el embarazo. Aquí es importante que sepamos que durante la gestación el bebé siente absolutamente todo lo que su madre siente. Es decir, el bebé siente su alegría, siente su tristeza, siente su miedo, siente su estrés. Absolutamente todo lo que la madre siente queda grabado en el inconsciente del bebé. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, por ejemplo, la madre vive un embarazo con miedo, con estrés, ese niño puede crecer con una sensación constante de inseguridad o puede desarrollar ansiedad o un miedo sin una causa aparente. Esto nos lo encontramos muchas veces en sesión en personas que han venido a trabajarse, o bueno, y incluso en las terapias de grupo, en los talleres de grupo, personas que han venido a trabajarse la ansiedad y lo que ocurría era que la madre había vivido situaciones estresantes durante el embarazo y entonces ese bebé ha estado viviendo de manera cíclica esa sensación de inseguridad que te estoy comentando, esa ansiedad. Entonces, cuando hemos trabajado sobre esa etapa del proyecto sentido, la persona ha podido dejar de vivir el estrés de la misma forma e incluso aprenden a gestionarlo de otra manera y la ansiedad se ha ido. Te voy a poner otro ejemplo de lo que podría pasar en una etapa de embarazo. Imaginémonos que la madre que está embarazada se pasa todo el embarazo o parte del embarazo con una gran preocupación por no llegar a fin de mes.
Está preocupada porque tiene miedo a no tener suficiente dinero para poder sostenerse o para poder sostener a su hijo. Bien, pues esta emoción constante de escasez que vive la madre puede programar al bebé con una creencia inconsciente de que el mundo es un lugar inseguro, es decir, que no hay suficiente o que hay que sobrevivir y que sobrevivir requiere un gran esfuerzo. ¿Qué puede ocurrir? Pues que cuando crezca este niño, esta persona puede empezar a manifestar bloqueos económicos, puede empezar a tener miedo a quedarse sin recursos o a sentir que por más que trabaje nunca es suficiente. Esto entre algunas cosas, pero también podría desarrollar una necesidad obsesiva de ahorrar o de controlar el dinero con miedo. ¿Por qué? Pues porque en su inconsciente quedó grabada la sensación de que la vida siempre es incierta en términos de abundancia. Con referencia a este caso que te acabo de contar, también podría pasar incluso que pueda esa persona atraer situaciones de inestabilidad financiera o que elija trabajos donde el dinero nunca fluye con facilidad. De tal forma que lo que va a hacer es como repetir esa emoción predominante del embarazo, que es esa sensación de miedo a no llegar a final de mes o de estar preocupada constantemente con el dinero. Esto evidentemente sucede de forma inconsciente hasta que la persona toma conciencia y puede transformar esa programación. Ahora, ¿qué ocurre? Que no solo los sentimientos y las emociones que está viviendo mamá son lo que nos afecta en el embarazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contexto en el que se da un embarazo también va a jugar un papel fundamental en cómo se va a desarrollar ese bebé, y ya no te hablo solo en términos físicos, sino también en términos emocionales y psicológicos. ¿Qué quiero decir? Pues que la manera en la que los padres se sienten durante todo este periodo afecta profundamente al niño incluso antes de nacer. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un niño ha sido deseado, esperado y lleno de amor. Evidentemente ese bebé lo que va a sentir es esa base de seguridad. En el inconsciente de ese bebé, ese tipo de embarazo transmite un mensaje que es muy claro. Soy bienvenido, soy deseado y por lo tanto soy amado. ¿Esto cómo se puede traducir? Pues el día de mañana una persona que va a crecer con confianza en sí misma, con una sensación de seguridad y por supuesto de merecimiento en la vida. Es decir, las decisiones que tome, las relaciones que forme y su capacidad para enfrentar los retos de la vida van a estar influenciadas por esa sensación de ser aceptado y apoyado desde el inicio. Ahora, ¿qué ocurre en el caso en el que un embarazo ha sido una sorpresa o es un bebé que no es deseado? Pues que ese bebé lo que puede desarrollar es una sensación inconsciente de que no merece estar en este mundo. Este tipo de embarazo puede generar en el bebé una idea inconsciente, evidentemente, de rechazo, como si no hubiese sido suficiente para que sus padres desearan su llegada. ¿Y qué puede ocurrir? Porque desde adulto esta persona puede luchar constantemente con sentimientos de no merecer lo bueno, de experimentar dificultades para aceptar el amor o de tener una sensación constante de que no es suficiente, o sea, generar una desvalorización, como si siempre estuviera tratando de ganar la aprobación de los demás o buscando su lugar en el mundo. Por eso te decía cuando hemos empezado este podcast que ibas a poder entender muchas de esas situaciones de las que hablábamos, de cuando estoy viviendo circunstancias que no comprendo por qué las vivo o que parece que estoy viviendo un guión que yo no he escrito. ¿Qué ocurre con esto? Pues que las consecuencias de estos patrones son muy profundas. Las personas que, por ejemplo, han crecido con estos sentimientos de inseguridad, de no merecimiento o de miedo al abandono, suelen ser personas que enfrentan dificultades en sus relaciones, ya que pueden tener dificultades para confiar plenamente en los demás. Estas personas pueden sentir que tienen que ganarse el amor o la aprobación de las personas importantes en su vida, lo que evidentemente puede generar relaciones desequilibradas. Estos patrones también pueden manifestarse en su ámbito laboral o en el social, donde pueden estar buscando constantemente en el trabajo validación externa o en sus grupos de amigos, o pueden sentir como una especie de sensación de insatisfacción crónica, se sienten constantemente insatisfechos a pesar de los logros que consigan. En resumen, el contexto emocional y mental de los padres durante el embarazo no solo influye en la salud física del bebé, sino que tiene un impacto profundo en su bienestar emocional y psicológico, creando patrones que pueden durar toda la vida si no se toman medidas conscientes para sanarlos. Vamos a ver ahora otro punto clave, otra etapa del proyecto Sentido súper interesante, y es que vamos a ver cómo afecta en nuestra vida la forma en la que nacemos. La forma en la que llegamos al mundo también tiene un impacto profundo en nuestra vida, tanto en el plano físico como en el plano emocional. El nacimiento, que nosotros le llamamos instantes sagrados, es un momento crucial que marca nuestra entrada en este mundo. Y es esa primera experiencia que puede influir en cómo nosotros enfrentamos la vida y cualquier proyecto que nosotros emprendemos.
¿Qué quiero decir? Pues que cada tipo de parto deja una huella en nuestro inconsciente y configura patrones que nos van a acompañar durante toda nuestra existencia. Por ejemplo, si el nacimiento fue natural y sin complicaciones, muchas veces esto se asocia con una persona que va a tener una relación fluida con la vida. Estas personas suelen sentirse cómodas con el flujo natural de las situaciones, con una sensación de confianza en su capacidad para adaptarse y para moverse con facilidad a través de los cambios y de los desafíos. Este tipo de personas que han tenido este tipo de parto tienden a confiar en que todo sucederá en su debido momento y en que la vida es algo que puede disfrutarse sin demasiada resistencia. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el parto fue por cesárea o si hubo sufrimiento fetal? Bueno, pues la persona puede crecer con una sensación inconsciente de que la vida es una lucha constante. El proceso de nacer a través de una cesárea, que es más interruptivo y forzado evidentemente que un parto natural, puede dejar una huella de resistencia o de necesidad de controlar las circunstancias. A menudo estas personas, las que han nacido por cesárea, pueden sentir que todo en la vida como que requiere un esfuerzo extra y puede que enfrenten los desafíos como si estuvieran constantemente empujando contra algo, sin poder relajarse o aún dejarse llevar. Nos encontramos también muchas veces que los nacimientos por cesárea, como ellos en realidad no provocaron su parto, sino que es algo que fue programado, primero sienten como una especie de abuso porque se ha interrumpido su parto sin haberles consultado, vamos a decirlo así, y suelen tener como una especie de sensibilidad hacia el abuso y luego por otra parte, aparte de que les cuesta terminar las cosas porque su parto no lo terminaron ellos, también normalmente necesitan como que alguien tire de ellos y sea los que les saquen en circunstancias o los que les empujen para hacer determinados proyectos en la vida. Y esto viene marcado por la forma en la que nacieron. Vamos a hablar ahora sobre otro tipo de parto para que puedas seguir indagando y para que puedas seguir entendiendo hasta qué punto nos afecta la forma en la que hemos nacido. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de un nacimiento prematuro, que evidentemente este tipo de nacimiento también deja una impronta muy importante en el bebé. Si un bebé, por ejemplo, ha nacido antes de lo esperado, lo que puede es crecer con una sensación inconsciente de prisa. Es como si siempre estuviera corriendo para alcanzar algo o para ponerse al día. Las personas que nacen prematuramente pueden sentir como si nunca tuvieran suficiente tiempo, como si siempre estuvieran apresuradas para hacer todo lo que tienen que hacer o todo lo que quieren resolver y lo tienen que hacer de manera muy rápida. Es como si vivieran con una sensación de no llegar a tiempo, que puede trasladarse en su vida adulta, donde pueden experimentar desde una constante presión interna para lograr sus metas rápidamente, sin poder disfrutar de los procesos o de los momentos de calma, e incluso nos hemos encontrado muchas veces que las personas que tienen conflictos con la tiroides fueron personas que en su día nacieron o muy deprisa o de manera muy lenta. Entonces, la tiroides, que desde la biodescodificación es la glándula que de alguna manera maneja el tiempo, pues para descodificar casos de tiroides, cuando hemos pasado por el proyecto Sentido, muchas veces nos hemos encontrado con este tipo de nacimientos. Me parece importante que comprendas que esto que te acabo de explicar, estos casos que te acabo de explicar, son solo algunos ejemplos de cómo la forma en la que nacemos puede influir en nuestros patrones de comportamiento. Lo que quiero decir es que cada tipo de nacimiento va a generar un tipo de huella o unos tipos de huellas emocionales que se van a reflejar en nuestras actitudes y en nuestras formas de enfrentar los proyectos y los desafíos a lo largo de nuestra vida. Si nacemos con una sensación de prisa, pues como hemos visto, probablemente nos enfrentaremos a nuestros proyectos con esa misma urgencia y estaremos buscando constantemente pues, que los resultados sean rápidos. Si nacemos, por ejemplo, con la sensación de lucha, pues ¿qué nos va a ocurrir? Que sintamos que todos nuestros proyectos son como una especie de batallas que tenemos que ganar. En cambio, si nacemos de una manera fluida, pues lo que puede pasar es que nuestra aproximación a los proyectos sea mucho más orgánica y relajada y que no sintamos que tenemos que forzar las cosas. En definitiva, lo que me gustaría que te quede claro es que la forma en la que nacemos es mucho más que un simple acontecimiento físico. Es una metáfora de cómo abordamos nuestra vida, de cómo abordamos nuestros desafíos, de cómo nos vamos a relacionar con la vida y de nuestros sueños. Y ahora vamos a ver qué pasa con la cuarta y última etapa del proyecto Sentido, que estamos hablando de los 3 años de vida. Estos 3 primeros años de vida van a ser cruciales para el desarrollo emocional y psicológico del niño. Durante este periodo de tiempo, el bebé no solo está aprendiendo sobre el mundo que le rodea, sino que también está formando su percepción sobre sí mismo y sobre cómo funcionarían sus relaciones.
A esta edad temprana, el niño es como una especie de esponja que absorbe todo lo que ocurre en su entorno, especialmente lo que viene de sus padres, ya que ellos, los padres, evidentemente son los pilares fundamentales de su aprendizaje. Aquí me parece importante destacar que hasta los 3 años el niño no se siente como un ser individual, sino que él siente que es una extensión de su madre. El vínculo entre la madre y el hijo es tan estrecho que el bebé no distingue completamente su propio ser de la madre. Es como si compartieran una misma energía, como si compartieran un mismo cuerpo. Esto quiere decir que todo lo que la madre siente, el niño también lo siente. Es decir, si la madre está tranquila, feliz y segura, el bebé recibe esas emociones como propias y va a crear una sensación de seguridad en él. Esta sensación de conexión profunda es tan fuerte que hasta que el niño no se desarrolla un poco más, no tiene la capacidad de experimentar la vida como un ser autónomo e individual. Y esto, como te he dicho, ocurre a partir de los 3 años. El bebé percibe y experimenta el mundo principalmente a través de lo que la madre siente y de lo que la madre transmite, por lo que su bienestar, o sea, el bienestar de la madre, es esencial para el bienestar emocional del niño. Si en este periodo el niño recibe amor, recibe cuidados constantes, recibe seguridad, va a crecer con una base sólida de confianza. Y esta base le va a permitir desarrollar una buena autoestima y una confianza natural en sí mismo y en el mundo. Un niño que se siente amado y protegido se siente seguro para explorar el mundo, porque sabe que tiene un respaldo emocional fuerte, que siempre podrá regresar a un lugar seguro que es la madre cuando él lo necesite. Esto crea que el niño tenga una sensación de merecimiento, de saber que es digno de amor y de respeto, lo que se va a reflejar en su vida adulta, y va a ser un niño que va a poder establecer relaciones sanas y una buena capacidad de confianza tanto en sí mismo como en los demás. Por otro lado, si el niño, por ejemplo, lo que vive es abandono, inseguridad o miedo durante estos años tan importantes, es probable que su desarrollo emocional sea mucho más frágil que en el caso anterior. Si la madre está pasando por un periodo de angustia, de tristeza, de estrés o incluso de abandono emocional, este niño no solo lo va a percibir, sino que lo va a internalizar. Debido a esa conexión profunda con la madre, puede sentir que el mundo es inseguro, que no tiene apoyo o que no puede confiar plenamente en las personas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en su vida adulta este niño puede tener dificultades para confiar en los demás, puede sentir un vacío emocional constante, como si algo faltara dentro de sí. Podría tener, por ejemplo, miedo de ser abandonado o de ser rechazado, incluso cuando no haya una razón para ello. Además, es muy posible que este niño repita patrones de relaciones disfuncionales, buscando inconscientemente situaciones o personas que recreen ese abandono o esa falta de seguridad que experimentó en su infancia. En resumen, en esta última etapa, es decir, en los 3 primeros años de vida, no es solo un tiempo de aprendizaje físico, sino que también es un tiempo de construcción emocional y psíquica. El niño aprende sobre el mundo a través de sus padres y especialmente de su madre, porque el vínculo, como te he dicho, es tan profundo que hasta que no se establece una clara distinción entre madre e hijo, el niño no es capaz de experimentar el mundo de forma autónoma. Por lo tanto, pues lo que él viva en esos primeros años va a definir en gran medida su forma de ver y enfrentarse al mundo. Si recibe amor, seguridad y atención, crecerá confiado, pero si vive situaciones de miedo, abandono o inseguridad, esos mismos sentimientos se reflejarán en su vida adulta, afectando su capacidad de confiar y establecer relaciones sanas. Espero que con toda esta información que te estoy compartiendo ya te puedas hacer una idea de la suma importancia o de la grandísima importancia que tiene el proyecto Sentido en nuestras vidas, y eso que debes de tener en cuenta, que solo te he puesto algunos ejemplos, que solo te he hablado de algunos tipos de patrones de conducta o de comportamientos o de situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida, incluso de problemas de salud. Pero esta información es muchísimo más amplia de lo que estamos hablando aquí. La idea es que te vayas haciendo, pues eso, que vayas tomando conciencia de la gran importancia que tiene trabajar nuestro proyecto Sentido. Entonces, una vez que ya hemos explicado pues qué es el proyecto Sentido y cuáles son esas etapas que lo conforman, vamos a hablar de los tipos de proyecto Sentido que hay, que básicamente, bueno,
Hay que aclarar que hay muchísimos tipos de proyecto sentido y vamos a hablar sobre algunos. Esto, lo que te digo, en sesión y en las bioconstelaciones del proyecto sentido, en los talleres grupales que hago, vamos viendo en las dinámicas cuál es el tipo de proyecto sentido que tiene la persona, porque muchas veces ni siquiera lo sabe, porque los padres no le han contado realmente o no han sabido realmente cuál era la intención a nivel consciente con la que le habían traído. Entonces, bueno, dentro del concepto de proyecto sentido, lo que ocurre es que existen diferentes tipos de roles que un niño puede asumir inconscientemente dependiendo de las necesidades emocionales o de los conflictos de sus padres en estos momentos que hemos hablado antes de la concepción, del embarazo o del nacimiento. Estos roles, que son también conocidos como roles familiares, son como si dijéramos como etiquetas o como expectativas que se les asignan y que no se les ha dado elección, es decir, se asigna este rol. Estos roles lo que van a hacer es que van a influir en cómo se va a desarrollar emocionalmente y psicológicamente esta persona a lo largo de su vida. Te voy a hablar de uno de los tipos de proyecto sentido más comunes al que se le llama o al que le hemos denominado como el hijo pareja. Este rol de hijo pareja suele aparecer cuando en un momento, por ejemplo, de crisis o de vacío emocional en la relación de pareja, uno de los padres, que generalmente suele ser la madre, ve en el niño la posibilidad de llenar ese espacio. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el hijo se convierte en una especie de sustituto emocional de la pareja. Cuando esto ocurre, lo que le puede pasar a este niño al crecer es que va a crecer con la sensación de que debe ser como el apoyo emocional de la madre en este caso. Y esto le puede llevar a que la persona ya de adulta asuma el rol de cuidador en las relaciones. ¿Y qué va a hacer? Pues va a buscar constantemente parejas que van a depender de él emocionalmente, ya sea para ser el salvador o para llenar un vacío emocional. A veces el niño que asume este rol no experimenta su propia infancia, ya que está cargado de la responsabilidad de ser como adulto emocionalmente para su madre o para su padre, con lo cual, de alguna forma, él cambia el rol de hijo para convertirse en el rol de padre o en el rol de madre para hacer de la pareja de su padre o de su madre. Otro tipo de proyecto sentido que me resulta muy interesante que hablemos de él es sobre el hijo payaso. Es el proyecto sentido del hijo payaso. ¿Este rol cuándo se genera? Pues este rol se genera cuando uno de los padres está pasando por un periodo y que lo que te comentaba, normalmente suele ser la madre, ¿vale? Pero el padre también genera tipos de proyecto sentido. Bueno, pues imagínate que la madre está pasando por un periodo de sufrimiento profundo o de tristeza y en su desesperación lo que hace es querer traer a un niño al mundo de manera consciente o inconsciente porque busca en ese niño, o sea, este niño es la solución de aliviar ese dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese hijo puede aprender a ser, y voy a entrecomillar, el payaso de la familia. ¿Cómo? Pues va a ser un niño que va a tratar de hacer siempre reír a sus padres, va a actuar siempre de manera cómica o excéntrica, porque lo que busca inconscientemente es aliviar la tensión emocional en el hogar. Aunque estos niños pueden desarrollar una gran capacidad para hacer reír a los demás, que es lo que hablábamos, ¿no?, de los dones que le puede generar, a menudo lo que van a crecer es con una necesidad inconsciente de ser el centro de atención o de utilizar el humor como una herramienta para desviar el dolor o la incomodidad en las relaciones. ¿Qué puede pasar? Pues que adultos pueden sentirse inseguros sin la validación de los demás. Puede que tengan dificultades para lidiar con sus propios sentimientos de tristeza o de soledad, ya que aprendieron a esconder esos sentimientos bajo una capa de humor y actuación. Esto es lo que hablábamos de cuando tenemos un proyecto sentido, tiene una parte que nos va a limitar y otra parte que nos va a generar dones. Aquí, ¿cuál sería la idea? Pues como en cualquier otro tipo de proyecto sentido, poder trabajar esa parte que le está limitando para poderse quedar con esos dones que le ha generado, de su sentido del humor, de ser la alegría de la huerta, como le llaman, para que lo pueda poner a su servicio e incluso al servicio de la vida. Te voy a hablar ahora de un tercer tipo común, que es el que le llamamos el proyecto sentido del hijo bastón de la vejez. ¿Cuándo aparece este rol? Pues este rol aparece generalmente cuando uno de los padres está envejeciendo o en una situación económica difícil y buscan en su hijo la solución para sus problemas, ya sea de manera emocional o materialmente. En este caso, lo que ocurre es que el niño se convierte en el bastón que va a sostener a los padres cuando ellos ya no puedan hacerlos por sí mismos.
Claro, si nos encontramos con este tipo de proyecto sentido, vamos a tener a un niño que va a crecer con la carga inconsciente de que debe de cuidar a sus padres cuando lleguen a la vejez y puede sentirse presionado a tener éxito o a proveer para ellos y a menudo, a costa de su propio bienestar. Si no se aborda este patrón, el adulto puede sentir una sobrecarga de responsabilidad hacia su familia, con una especie de constante miedo al abandono o con una sensación de estar atrapado en una relación en la que su vida gira en torno a cuidar a los demás, sin poder dedicarse a sí mismo o a sus propios proyectos. Por lo tanto, es importante recordar que estos son solo algunos ejemplos de los roles que pueden surgir en el proyecto sentido. Hay muchos más tipos y cada familia tiene sus propias dinámicas y patrones que se activan durante el embarazo, el parto y los primeros años de vida del niño. Algunos niños, por ejemplo, pueden convertirse en el hijo rescatador, que es ese hijo que siempre tiene que salvar a otros miembros de la familia de sus problemas, mientras que otros a lo mejor adoptan el rol de hijo chivo expiatorio, cargando con culpas de la familia o de los padres y asumiendo que son los responsables de las crisis familiares. Estos roles, como estamos hablando desde el principio, son creados inconscientemente, pero tienen un impacto profundo en cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Con el tiempo, si no tomamos conciencia de ellos y no se sanan, lo que nos puede llevar es a repetir patrones disfuncionales en la vida adulta. Sin embargo, si nosotros comprendemos nuestro proyecto sentido, podemos reconocer estos patrones y vamos a poder elegir sanar las huellas emocionales que dejaron en nosotros y vamos a sentir que somos más libres en la vida. Y llegados a este punto, seguro que ahora mismo te estarás haciendo la gran pregunta. ¿Y cómo se puede transformar el proyecto sentido? Porque sí, podemos identificarlo, entenderlo, darnos cuenta de cómo ha marcado nuestra vida, pero lo importante es liberarnos de sus condicionamientos y vivir desde nuestra propia elección. Entonces, lo primero que yo te recomiendo, lo primero que siempre recomiendo, es acudir a un buen especialista, alguien que tenga la experiencia y las herramientas necesarias para acompañarte en este proceso de exploración y transformación. Esto se puede trabajar en sesiones individuales donde el terapeuta te ayuda a descubrir tu proyecto sentido y a liberar las emociones atrapadas en él, pero además quiero contarte que después de años de especialización en biodescodificación y constelaciones familiares, he desarrollado una técnica propia para abordar el proyecto sentido de una manera profunda y transformadora. Yo le he llamado las bioconstelaciones del proyecto sentido. ¿Por qué una nueva técnica? Pues porque después de mucho investigar y trabajar con cientos de personas, llegué a comprender que el inconsciente no opera con palabras racionales siempre. El inconsciente habla el lenguaje de los símbolos, habla el lenguaje de las imágenes, de los arquetipos. Entonces, es un lenguaje más cercano a los sueños, a las metáforas, a lo que sentimos sin necesidad de explicarlo con palabras. Y si queremos sanar de la raíz, lo que descubrí es que es mucho más efectivo si le hablamos en su propio idioma. En estos talleres de bioconstelaciones del Proyecto Sentido, que son presenciales, uno la biodescodificación con las constelaciones familiares, pero además para hablar este idioma que te comento con el inconsciente, trabajo con elementos simbólicos y arquetipos que representan aquello que necesitamos transformar. ¿Por qué? Pues porque cuando ponemos en escena estos símbolos, cuando los representantes fuera de nosotros, nuestro inconsciente lo entiende de inmediato. Es como si le diéramos un mensaje claro y directo. Esto es lo que hemos vivido, esto es lo que nos ha condicionado y esto es lo que estamos listos para soltar. ¿Qué ocurre? Pues que el resultado está siendo una experiencia profundamente sanadora. No solo trabajamos a nivel racional y emocional, sino que también logramos que nuestro inconsciente procese toda la información de una manera que realmente transforma nuestra vida. Y lo más increíble es que en cada taller o en cada sesión no solo la persona sana, que es la persona que está trabajando su caso sana, sino que todos los participantes sanan por resonancia del campo, independientemente de que se esté viendo su caso particular. Así que si sientes que hay patrones en tu vida que vienen de mucho más atrás, si reconoces que hay algo que no termina de encajar o que se te repite una y otra vez, saber cuál es tu proyecto sentido puede ser la clave para liberarte. Y lo mejor de todo es que puedes transformarlo y escribir tu propia historia en tus propios términos. Te mando un gran abrazo y un saludo.